En la línea, enlazado por videollamada al politólogo de la Católica, Fernando Tuesta. Él también fue jefe de OMPE, es un experto en temas electorales y le traslado un poco la preocupación. Señor Tuesta, buenas noches, gracias por el tiempo. La preocupación de la cédula. Efectivamente, ayer en Comisión de Constitución se vota una simplificación del diseño, pero esto no recorta la oferta electoral, que digamos ese es el principal problema, ¿no? Tener unos 60 partidos o 50 partidos políticos en esa tremenda cédula. ¿Qué opina de esto? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Yo creo que se tiene que entender lo siguiente. Este es el resultado de un conjunto de medidas que tomó el Congreso, que no fueron desarrolladas de manera integral, y que por el contrario en algunos casos han perjudicado y van a perjudicar más todavía el proceso electoral. El Congreso de la República, para empezar, eliminó como forma exclusiva de selección de candidatos las PASO. Exacto. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Yo calculo que si se hubiera dado las PASO, de 50 y tantos o 60 y tantos, no iban a pasar más de 15 partidos, porque había un umbral. Y una cosa es inscribir partidos con militantes, muchos de ellos que simplemente firman un documento y no hacen vida partidaria. Los llamados afiliados. Una cosa es entregar documentos, papeles, eso siempre se puede hacer. Ajá. Un plan de gobierno, le pides a ChatGPT, te hace un plan de gobierno en un minuto, ¿no? Entonces, los documentos, los papeles, finalmente se pueden entregar. Lo que podría ser difícil, y era la idea de las PASO, otra cosa es que se movilice a la gente para que voten por tu partido. Y ahí es donde había un umbral. Entonces, el Congreso de la República lo que hizo es eliminar la exclusividad de las PASO. Todos los partidos van a ir hacia una selección de candidatos por delegados. Y si es que hay, supongamos, 50 partidos, en este momento en realidad hay 42, en realidad 41, porque se está dejando sin inscripción al partido de Antauro Humala y hay más de 20 en proceso, digamos que sean 50. Entonces, el Congreso no está tomando medidas para impedir que lleguen los 50, sino está permitiendo que lleguen los 50. Claro. Por lo tanto, no hay ninguna otra institución, ninguna otra autoridad solamente en el Congreso. Entonces, el problema de la cédula es un problema, y ahí viene el punto, no solamente que sea larga, sino que ahora también es más ancha. Y paso a explicar, y ese es un problema. Claro, más columnas, digamos, ¿no? O sea, no solo más columnas, efectivamente. ¿Por qué hay más columnas? Antes habían 3 columnas: presidente, Congreso y Parlamento Andino. Ahora van a haber 5 columnas. Y van a ser 5 columnas porque el Congreso de la República en estos 4 años no decidió el destino del Parlamento Andino que sea por elección directa. Pudo haberlo discutido y aprobado. Incluso hay, claro, acuerdos internacionales, pero esto se pudo hacer. No, por lo tanto, lo del Parlamento Andino, la gente vota sin saber para qué sirve, y además las resoluciones del Parlamento Andino no son vinculantes. Entonces, pero además, ¿qué ha diseñado el Congreso de la República? Que hay 2 formas distintas de votar por senadores, con lo cual tenemos presidente, Cámara de Diputados, 2 columnas distintas de senadores y Parlamento Andino. Son 5. Pero además le ha agregado otro componente que complejiza todo esto. Se había eliminado el voto preferencial. Ahora se ha reincorporado el voto preferencial. Con lo cual, Parlamento, diputados, más 2 tipos de senadores y el Parlamento Andino, serían 4. Y cada uno con 2 votos preferenciales serían 8 votos preferenciales. Entonces, tú tienes una cédula no solamente larga, sino ancha. ¿Cómo hace la OMPE para elaborar esa complejidad? Lo hace obviamente con los plazos
que se traza en en el cronograma Claro, del jurado. que fue presentado por el jurado, Ujú. pero lo que ha hecho ayer la Comisión de Constitución es acortar los plazos en cada una de las etapas, trayendo como consecuencia que presiona a los organismos electorales, teniendo como consecuencia que se incrementen las posibilidades de error, crear problemas, Ujú. y además, con todo esto lo que he dicho, uno, confunde a partidos y candidatos, porque al haber voto preferencial vamos a tener, y supongamos que sean 50 partidos, 10.400 candidatos, Ujú. todos pidiendo, digamos, al electorado peruano su voto. Todos pidiendo, pareciera pues Claro, como de no, o sea, en vamos a alguna tener que parte un recordar mercado. un número también, ¿no? O sea, ya añádale la supuesto. dificultad de recordar un número para el voto preferencial. Así es, se va a tener que votar como siempre por un partido y escoger hasta dos dentro de ese partido que es el voto preferencial. Y por lo tanto los candidatos van a pedir el voto para el partido y su número, con lo cual, repito, se multiplica en 10.400 si fueran 50. Entonces, cuando se muestra la cédula, y Piero Corbeto mostró dos cédulas, tenía un sentido. ¿Cuál era el sentido? Que una de las cédulas era igual para todo el país, que es, por ejemplo, para elegir presidente, es una sola columna, igual para todos. Senadores, que son 30 de circunscripción única, y Parlamento Andino también, una cédula. Y luego cédulas para cada circunscripción, porque cada uno tiene un grupo de diputados, cada uno tiene un senador. Esa era la idea con dos ánforas. Algunos congresistas dicen, eso se complejiza. ¿No saben acaso los congresistas que salvo Lima en elecciones regionales y municipales se vota con dos cédulas y dos ánforas? Y entonces los peruanos sí se han sometido a dos cédulas y dos ánforas en el 2002, 2006, Claro. 2014, 18 y 22. Entonces, ¿a quién, según la norma, le corresponde diseñar la cédula? Porque tiene la función, la experiencia y los especialistas, a la OMP. Y ahora, ¿quiénes deciden? Sin embargo, porque se les ocurre, porque creen que es mejor, o por alguna decisión de repente política de los congresistas. Claro. Ahora, señor Tuesta, ¿y qué le parece el argumento de mover un poco, ampliar la fecha de cierre de alianzas precisamente para eso, ¿no? Para fomentar de que más partidos políticos se unan y no tengamos tanto casillero, al menos en la oferta presidencial, ¿no? Mire, yo estoy de acuerdo en lo de la conformación de alianzas, pero acá hay un tema. El cronograma, repito, son un conjunto de etapas con actividades preclusivas una detrás de otra. Entonces, el jurado propuso el 18, creo, de mayo, que se prolongue un poco, pero hacerlo como ha decidido el Congreso, compromete todas las otras etapas, porque lo que no se puede cambiar es el 12 de abril. Claro, entonces estrechas todos y creas un problema. Pero además, solamente quiero dejar esta idea importante. Más allá de las fechas, los partidos políticos y sobre todo los nuevos deben entender lo siguiente, que ahora es mucho más difícil ingresar al Parlamento. ¿Por qué? Porque para ingresar a la Cámara de Diputados se requiere 5% de los votos y haber elegido 7 diputados. Si es que esta regla se hubiera hecho hacia atrás, simulaciones, por ejemplo, no hubiera ingresado el Partido Morado, porque sacó más del 5%, pero tan solo 3 congresistas. Ahora tendría que haber sacado 7 para ingresar. O en el año anterior, cuando el APRA sacó más del 5%, pero tan solo 4. O Perú posible en el 2006. Y así sucesivamente puedo dar ejemplos. Entonces, los partidos tienen que entender que si es que no se unen, no van a entrar. Y yo creo que no van a entrar a la Cámara de Diputados más de 10. Y esto es, en la Cámara de Senadores, alrededor de 8. Y entonces, el problema es que todos quieren ser cabeza de ratón. Todos quieren ser presidentes. Todos quieren
o creen que puede ingresar al Parlamento. Eso ya no lo cambia ninguna regla, ¿no? Eso no lo cambia, ese ya no es un problema de política. fechas. Eso ya es, efectivamente, esto ya no es un problema de fechas. Sean mayo y junio, el que quiere ser cabeza de ratón lo va a seguir insistiendo. Correcto. Ahora, ¿qué opina, señor Tuesta, sobre el recuento de votos? ¿Se está recargando la responsabilidad de esto en los jurados electorales especiales y en las ODPE? Que tengan la facultad de ordenar un recuento de votos. ¿Qué opina de esto? Miren, hasta el año 63 en el Perú, hasta el año 63, imagínense, más de medio siglo, en el Perú se superó la idea de mantener los votos para que se traslade el acta como documento final. Y los votos se destruyen. Bajo la narrativa del fraude aparece esto de, en primer lugar, mantener los votos. Mantener los votos y el recuento. Va a haber problemas. Todos claro, van a el que tenga la menor duda va a decir, oye, en el jurado electoral especial, 50 ordéname. Claro, van a presionar a los jurados pequeños para que ellos dispongan un recuento. 50 partidos, si no es más, pero incluso más que todavía 50 partidos, porque incluso dentro de los partidos candidatos que quisieran recuento de votos. Esto va a ser un problema que se recarga y va a terminar siempre en los jurados electorales especiales, que por apelación termina en los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces hay, y encima si todo se comprime en etapas en donde con mayor cantidad de actividades, partidos y candidatos, el Congreso no está facilitando. Claro. El Congreso está, quizá involuntariamente, no lo digo a voluntad, comprometiendo el proceso electoral. Y acá viene la pregunta. Cuando va a aparecer un error, un problema derivado de esto, ¿a quién van a responsabilizar? A los organismos electorales. No a los partidos que lo han diseñado. Y no a los que diseñaron las reglas. No a los responsables que efectivamente diseñaron las reglas. Ahora, señor Tuesta, usted ya proyectaba y confío en su cálculo, o por lo menos en su visión de cómo va a ser esa primera vuelta de peleada, de competida, en el entendido de que pasen, digamos, 10 partidos, la valla electoral. ¿Con qué porcentajes estarían los candidatos que pasan una segunda vuelta? ¿Podríamos repetir la situación o empeorar la situación de poco porcentaje de los 2 finalistas en el 2021? Recuerdo que los porcentajes eran bajos, ¿no? Y se hablaba 19 y 13. 19 y 13%. Okay. Pedro Castillo 19, Keiko Fujimori 13. Vale decir, 1/3 votaron por los dos y 2/3 no votaron por ninguno de los dos. La probabilidad que esto se repita sí es alta, pero afirmar que se va a repetir también es un error. No, no se puede hacer, claro. Es una no se puede hacer porque cada elección es distinta. Cada elección es distinta. 5 años antes, Keiko Fujimori estuvo en primera vuelta cerca del 40% y Kuczynski 20%. Los dos sumaban 60%. Claro. Y así podemos ver, no solamente acá, sino en otros países. Bueno. El Perú es uno de los países con mayor incertidumbre en América Latina. Pueden haber 50 partidos, pero puede que se concentre de repente las votaciones en 2 o 3. Va a depender de muchos factores. Ahora, a un año, yo creo que nadie seriamente puede afirmar tajantemente que ese es el escenario, ¿no? Sí, algunas cosas, como la que hemos notado, que la fuerza de los partidos es tan baja y poca, y que además, aparte de los 10 partidos del Congreso, el resto, digamos que sean 40 nuevos, le va a ser sumamente difícil que reconozcan el nombre de su partido, el símbolo. Claro. Si es que no saben eso, la gente no va a votar por ellos. Tal cual. Y entonces, curiosamente, los que tienen mayor ventaja para regresar al Parlamento son los 10 que están en el Congreso. Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica, experto en temas electorales. Gracias, señor Tuesta, por su tiempo. Muchísimas gracias a usted, pues. Buenas noches. Otra oportunidad. Buenas noches. Bien, amigos, estábamos contándoles esta información del tema electoral. Nos importa porque también estamos entrando en una etapa donde se habla mucho de las elecciones y donde empiezan a
darse estos plazos, estos hitos, ¿no? Preocupante saber que la cédula crece hacia arriba y hacia el costado y que tendrás 1 minuto para resolver en la cabina de votación tu decisión, ¿no?